Muy buenas tardes, bienvenidos a toda la audiencia. Mi nombre es Fabiana Vizcarra. Hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia, ¿sí? En esto que hemos denominado conferencias técnicas bolivianas. Es un gusto, un placer para mí estar aquí presente. El día de ayer tuvimos muy grata la presencia del ingeniero Bayón, del ingeniero Pérez, unas palabras muy positivas al inicio de este evento tan importante. El día de hoy me acompaña el distinguido ingeniero René Salgueiro, es actual vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes, ingeniera Vizcarra, muy buenas tardes a todas las personas que en este momento nos están siguiendo por los diferentes medios de comunicación. El día de hoy tengo el honor, el privilegio de poder presentar al doctor Juan Carlos Rojas Vidovic. El doctor Juan Carlos Rojas es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Mayor de San Simón, cuenta adicionalmente con una maestría en Ingeniería Ambiental por también la Universidad Mayor de San Simón. Ha efectuado el doctorado en Ingeniería de la Construcción, mención Geotecnia, en la Universidad Federico II de Nápoles, en Italia, y posteriormente, adicionalmente a estos estudios, tiene un postdoctorado en Ingeniería Geotécnica en la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido. El doctor Juan Carlos Rojas trabaja actualmente como docente titular, coordinador de investigación en el área de tecnología y agraria en el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, Sucre, Bolivia, y adicionalmente, como ustedes saben, es nuestro presidente en la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. El doctor Juan Carlos Rojas tiene una larga trayectoria en el ámbito de la geotecnia, ha realizado cursos de especialización en diferentes lugares, puedo mencionar tal vez Nápoles, en Ravelo, en París, en Barcelona, en Santiago de Chile. Ha presentado ponencias y cursos también a lo largo y ancho de nuestro país y asimismo en el exterior. También ha publicado numerosos artículos científicos en diferentes revistas de carácter internacional. Bien, dicho esto, voy a presentar al doctor Juan Carlos Rojas, no sin antes mencionarles de que las personas que quieran realizar sus consultas pueden efectuarlo a través de esta opción que tiene nuestra plataforma de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, doctor Juan Carlos Rojas, por favor, puede presentar su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por tan conceptuosa presentación, ingeniero Salgueiro. En primer lugar, también quiero agradecer a la ingeniera Fabiana Vizcarra, quien es directora de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Privada Boliviana, y a todos los presentes que el día de hoy vamos a estar juntos, espero, hasta el final de esta ponencia, que tiene como temática el ensayo más popular dentro de la caracterización in situ en Latinoamérica y, por qué no decirlo, también a nivel mundial. Para esto voy a proceder a compartir mi pantalla. Ahora sí. Perfecto. Solamente déjenme ver que todo esté bien. Sí, espero que sí están viendo la pantalla. ¿Se ve la exposición, ingeniera Vizcarra? ¿Se me puede confirmar? Correcto, ingeniero, lo estamos viendo. Y ya, entonces, ya, perfecto. Entonces voy a empezar con la presentación que tiene como título Ensayo SPT, Ejercicios Comparativos. Mi afiliación pertenece a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Sin embargo, la presentación que voy a realizar hoy día, en una gran mayoría, presenta material que no solo me corresponde, sino corresponde a un trabajo realizado
por otras instituciones como son el Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón, el Laboratorio Impola de Cochabamba, la empresa Incotec de Santa Cruz, el Instituto de Ensayo de Materiales de la Universidad Mayor de San Andrés, Geotec Ingenieros de Sucre, el laboratorio Labomat, que está en La Paz y tiene sucursales a lo largo del país, el Laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, el Laboratorio de Mecánica de Suelos del ingeniero Queso. Tengo también material que corresponde al gobierno municipal de la ciudad de La Paz, al Laboratorio Bapicons de la ciudad de Cochabamba y por último al Laboratorio Aval de Cochabamba. Este es una parte importante de un trabajo que hemos ido desarrollando durante bastantes meses y hace algún tiempo ya, y es el momento de iniciar la presentación. Así que voy a empezar con esta. Lo que vemos ahora en la pantalla es el muestreador de caña partida o el tubo que forma parte principal de este ensayo SPT. Este tubo tiene la particularidad de abrirse y luego de haber sido hincado en el suelo, obtener la muestra. Entonces ahí lo que estamos viendo, sí me confirma que se vuelve muestreador, ingeniera Vizcarra, porque tengo otro monitor donde no está saliendo bien. No sé si me puede ayudar. Estoy visualizando muy bien los mostradores, ingeniero. Perfecto, le agradezco mucho. Entonces, sí, el problema es mío. Bueno, entonces, este es el tubo SPT que una vez más vamos a repasar. Muchos de ustedes tal vez han seguido los cursos conmigo, así que voy a conceptualizar con alguna de las imágenes más clásicas de la literatura, como es esta gráfica de Paul Main que todos conocen, simplemente para decir que el ensayo SPT es un ensayo en el cual se hinca este tubo, denominado tubo de Terzaghi o cuchara partida, en 3 incrementos, cada uno de estos de 15 centímetros. Y el resultado final del ensayo es el número de golpes necesarios para introducir 30 centímetros este muestreador. ¿Qué es lo más importante y de lo que vamos a hablar a lo largo de esta presentación? Es qué es estandarizado y qué no está estandarizado en el ensayo SPT. ¿Qué sí está estandarizado en general? Es la masa del martillo. En la mayoría de los países esta masa es de 63.5 kilogramos y cae de una altura de 76 centímetros. Eso lo sabemos todo, pero es algo que vamos a tomar de partida, ¿no? Para dar los lineamientos con los que posteriormente vamos a tener que utilizar para discutir, ¿no? Entonces, se trata de eso, una masa que golpea un yunque con esas características. Por lo tanto, dentro del SPT hay 3 condiciones principales: la altura de caída, la masa del martillo y la cuchara partida o la cuchara de Terzaghi. Este es el número que se obtiene como resultado, el número SPT de golpes. De acuerdo a la normativa más utilizada o más citada, por lo menos en la mayoría de los laboratorios, es la normativa STM de 1586, que nos habla o regula algunas partes de la ejecución de este ensayo. Lo más importante que tenemos que recalcar es qué mide este ensayo. Lo que mide el ensayo SPT, y lo dice la normativa STM, mide el valor N, que representa la resistencia a la penetración del suelo reportado en golpes por pie. Este valor debe ser ajustado a una energía del 60%, siendo N60 el resultado. Así que de eso vamos a hablar. El resultado realmente del ensayo es un parámetro, un número de golpes que corresponde a 30 centímetros y normalizado a una energía del 60%. Al respecto, la normativa europea, que es la normativa española, también utiliza este ensayo dentro de sus referencias, lo cita, y es muy claro en lo que mide el ensayo. Dice, es el valor N, número de golpes necesarios para hincar el tomamuestras, 30 centímetros. N60 corregido con la relación de energía igual al 60%
y el valor N160 corregido además por una tensión vertical efectiva sigma igual a 100 kilopascales. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo en que se debe corregir este número de golpes a una energía del 60%. Esto lo he tomado porque es muy importante en este momento, es muy importante ver, ver esto. Miren, el ensayo, dice la normativa europea, el ensayo se realiza principalmente para determinar las propiedades de resistencia y deformación de suelos no cohesivos, pero también puede obtenerse datos válidos en otros tipos de suelo. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este caso? Que según la normativa europea, lo más aconsejable es hacer ensayos SPT en suelos no cohesivos. Estamos hablando principalmente de arenas. En cambio, no menciona siquiera, abre una pequeña puerta para que este pueda ser utilizado en otros suelos que serían los que, si hemos llamado a unos no cohesivos, los otros serían los cohesivos. Entonces, es la primera indicación. Por lo tanto, uno de los objetivos de esta charla inicialmente es el definir lo siguiente. La normativa de suelos y cimentaciones peruanas en su anterior versión presentaba esta tabla que decía aplicación recomendada y recomendaba en el uso de este ensayo para qué tipos de suelo. SW, arenas bien gradadas, SP, arenas pobremente gradadas, SM, arenas limosas, y una mezcla, un suelo de doble denominación, arenas arcillosas y arenas limosas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que básicamente en el Perú se recomendaba hasta hace un par de años es el uso del SPT en suelos arenosos con poco o ningún contenido de arcilla. Tenía otra columna en la que indicaba la aplicación restringida. Entonces, esto de restringido puede ser muy subjetivo. Restringido se debe leer como use pero tenga cuidado, medio que no use, ¿no? Y restringía el uso del SPT a CL, ML, arenas con arcilla, SC, MH, limos de alta plasticidad y arcillas de alta plasticidad. En otras palabras, aquellos suelos que son finos, pero además una arena con alto contenido de arcilla, pues no, su aplicación estaba restringida. Si volvemos a la idea anterior de la normativa europea, el SPT es recomendado para suelos no cohesivos y no recomendado para suelos cohesivos. Personalmente prefiero decir que es recomendado para suelos de alta permeabilidad y no recomendado para suelos restringidos. Existen otras aplicaciones que están realmente no recomendadas en esta denominación, que es cuando se utiliza el SPT en calicatas. Pero no voy a hablar al respecto, no va a ser así ese punto el alcance de esta charla. Sin embargo, en la última normativa que está vigente en el Perú hace 2 años, se ha introducido esta tabla que, si se fijan, ya no se tiene este detalle. Sin embargo, se dice que el uso del SPT está permitido en todo tipo de suelo, excepto gravas. De la voz de los mismos miembros del comité de la normativa peruana que han realizado esta modificación, se sabe que esta restricción a mirar una zona permitida y otra no permitida no se debe necesariamente a un dato técnico, sino más bien a un dato legal. Ya es más fácil, llegado el momento, en decir si un ensayo se permite o no se permite, contrariamente a lo que sería recomendado, restringido y no recomendado. Entonces, la parte superior es válido desde el punto de vista técnico. ¿Ya? Abajo está ya llamando más al conocimiento del mismo ingeniero, del propio ingeniero, sobre el uso del SPT. Así que en esta primera parte, lo que quiero mostrarles, además de recomendaciones que se dan en otras normativas como la ASTO, lo que quiero mostrarles es que el ensayo SPT es un ensayo que está recomendado para suelos arenosos y no así para suelos de baja permeabilidad, donde debemos evitar su uso. Habíamos dicho que lo que está normado es la masa del martillo y la altura de caída. Sin embargo, de esta gráfica debemos recordar
que existen diferentes tipos de martillos. Por ejemplo, de acuerdo a la normativa brasileña, que luego voy a citar con un poco más de detalle, en este martillo vemos aquí un cono trunco en línea punteada. Es una zona donde se introduce un pedazo de una madera dura. Ya existen otros martillos que son los que utilizamos principalmente en Perú y Bolivia, estos tipo dona, que no tienen esta particularidad de la madera, y otros martillos que son considerados de seguridad. Todos estos martillos, lo menciono porque me va a servir posteriormente, son martillos que son elevados para luego dejarlos caer a través de estas argollas y con el uso de cuerdas, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿ya? Entonces están ligados a una cuerda. En este caso existen, lo que estamos viendo en esta imagen es algo un tanto diferente. Estamos viendo martillos que son muy utilizados en la Argentina. Son unos martillos que el dejarlos caer viene dada esta responsabilidad a estos ganchos, ¿no es cierto? Tiene estos ganchos que a través de un diseño mecánico, al llegar a una altura de 76 centímetros, se abren dejando caer de manera mucho más libre el martillo que cuando está asociado a una cuerda y a unas personas que están jalando de él. Entonces, esta diversidad de martillos que luego voy a seguir mostrando, pues van a generar diferentes energías al momento de realizar el ensayo SPT. Y ese es uno de los mayores problemas que vamos a tratar a continuación. La normativa brasileña lidia con esto a través del NBR 6484, donde tiene la siguiente particularidad. Es la única normativa, si la comparamos con las otras normativas, como la normativa peruana, la normativa norteamericana y la normativa europea, donde aquí vemos exactamente los detalles para la construcción del martillo. Da los detalles para la construcción a la izquierda y da los detalles a la derecha para la verificación de parte de los supervisores para ver si este martillo SPT se encuentra dentro de la normativa. Este es el equipo SPT que se utiliza en el Brasil y por lo tanto en el Brasil tienen una ventaja. Ellos consideran que debido a estas restricciones en la construcción del equipo, pues la mayoría de sus equipos, siguiendo el procedimiento sin hacer modificaciones a lo establecido, tiene una energía de golpeo igual, o por lo menos no varía tanto como en los otros países. Sin embargo, en Bolivia particularmente y en el Perú también he visto lo mismo, pues los martillos varían bastante, ¿no? Miren, varían en su forma, estos son los tipo dona, actualmente han entrado los automáticos, martillos SPT de diferentes características, miren, diferente fabricación, diferente modo de izar este martillo antes de dejarlo caer por 76 centímetros y son diferentes modelos. Eso hace que nuestros equipos, por lo tanto, la energía con la que golpea el martillo el yunque sea pues realmente diferente. Al respecto del izaje de este martillo con una cuerda, la normativa STM hace alusión, menciona a este malacate, ¿no es cierto? A un malacate y propone realizar el ensayo con 1 3/4 de vuelta de esta soga de material natural o en cambio con 2 1/4 vueltas. Ya esto está descrito en la normativa como un modo de izaje. Sin embargo, este tipo de izaje lo menciono porque voy a necesitar después para hacer una consideración en la única ecuación que muestro durante esta presentación, pues van a hacer que varíe la energía de equipo en equipo. Así que con tantos equipos tenemos el problema de que los datos que obtenemos en campo, el número de golpes a distintas profundidades, pues va a ser diferente de acuerdo al equipo que nosotros utilicemos, de acuerdo al laboratorio que contratemos, lo cual vamos a ver que no debería ser tan grande la variedad. Para esto,
los autores durante muchos años han propuesto las famosas correcciones, ¿no? Que todos las conocemos. Veremos de manera muy rápida cuáles son estas correcciones. Lo primero que tenemos es un número de golpes, un valor SPT medido, que debe ser llevado, hemos ya repasado eso al inicio, a un valor de N60, ¿no es cierto? ¿Qué es 60? 60 es una energía de referencia que, como mostraré en un slide posterior, es el 60% de la energía de caída de este martillo. Debemos referenciar a esta energía porque ya lo mencioné, cada equipo tiene una energía diferente. Entonces, esta ecuación de corrección lo que nos dice básicamente es lo siguiente. Tenemos aquí el número de golpes medido en campo y debemos dividirlo entre 60, la energía de referencia, el 60%, multiplicar por la eficiencia del martillo. En el siguiente slide voy a abundar en detalles sobre qué factores afectan a esta eficiencia del martillo, multiplicar por la corrección por diámetro del orificio durante la perforación en la ejecución del ensayo, corrección por el muestreador, el tipo de cuchara, si este tiene una lámina de plástico interna o no, y la corrección por largo de barra, si vamos a diferentes profundidades. No he mencionado la corrección por sobrecarga que se debe realizar para el caso de los suelos arenosos. ¿De acuerdo? Esta es la corrección básica que correspondería a un suelo arcilloso. Adicionalmente tendríamos que hacer la corrección por C sub n por sobrecarga. Entonces, la idea principal es llevar a este N60. De todas estas correcciones, son muy fáciles las últimas tres y la cuarta que he mencionado. ¿Por qué? Porque son datos medibles, constatables por las personas que están ejecutando el ensayo. Sin embargo, la eficiencia del martillo no es fácil de realizar. Se necesita equipo especializado, personal especializado y lamentablemente es el factor que más influye en esta corrección. Por lo tanto, como les había dicho, veremos qué influye en esta transferencia de energía. Esta ecuación, creo que todos lo hemos estudiado en los cursos de posgrado o pregrado. Esta es la ecuación de energía de caída libre cuando dejamos caer cualquier objeto que tenga un peso W de una determinada altura H en caída libre. En el caso del martillo, esta energía potencial estándar es de 623 newtons por 0,76 metros. Es el peso del martillo multiplicado por la altura de caída, lo que nos da 473 newtons metro. Esa es la energía de caída libre, la energía potencial estándar de un martillo, que en la literatura van a encontrar como 475 joules, ¿no? Ese es el número. Sin embargo, cada equipo, por las particularidades que he mencionado en esta primera parte introductoria de la conferencia, tiene su propia energía de hincado, bajo ciertas condiciones específicas. Entonces, cada equipo, cada laboratorio, tiene una propia energía de hincado, que no es la energía potencial estándar de 475 joules. ¿De qué depende esta energía particular de nuestro equipo? De esta ecuación. La energía de hincado del equipo depende de esta ecuación. Es decir, tenemos aquí la energía potencial estándar, que ya sabemos que tiene un valor constante, que está aquí, y dos componentes que deben ser calculadas que minoran esta energía. La primera está relacionada con la eficiencia del sistema cuerda-martillo. Entonces, ¿cómo funciona esta cuerda al momento de soltar el martillo? Lo suelta libremente para que baje en caída lo más libre posible y golpee de la manera más eficiente, entre otros factores, ¿no? Entonces, esta es esa relación. E1 es una relación entre la energía cinética del martillo justo antes del golpe, esta, y la energía potencial estándar, el denominador, que es el valor conocido de 475 joules. Lo que nos interesa entonces es de qué depende esto.
Este factor E1 depende del número de vueltas de la cuerda en el malacate. Eso, si tenemos el equipo estándar que identifica, el equipo manual estándar que identifica la norma STM con un malacate. Pero si nuestro equipo no tiene un malacate, pues ya esto se hace más difícil. Y la mayoría de los equipos no tienen un malacate. Otro factor que es importante, y por eso lo he mencionado, es la edad de la cuerda. ¿Cuánto de uso tiene esta cuerda? Se ha verificado que no es lo mismo utilizar una cuerda nueva que una cuerda que ya tiene mucho uso. Por eso decimos en este lado a la izquierda que la energía del hincado del equipo es en condiciones específicas. Así que se tiene que hacer un cambio de la cuerda. Afortunadamente no es un factor que influya mucho. Sí se tiene que hacer el mantenimiento, pero no es algo que influya mucho. El otro detalle son las características del operador. ¿Quién está estirando esa cuerda y dejando caer? ¿Ya? ¿Es una persona que tiene un entrenamiento para hacer eso o cada cierto periodo de tiempo cambiamos de persona? En ese caso la influencia va a ser muy, muy grande. Estos valores, miren, se han ido midiendo, solo para que tengamos una idea. Por ejemplo, en los Estados Unidos, con el malacate y con cuerdas de tejido vegetal, este factor es de 0,68. Entonces, ya minora la energía potencial estándar de 475 joules y reduce la energía con la que golpea el equipo. En el Japón existen ciertos equipos que han logrado no utilizar el malacate ni la cuerda, sino es un sistema de liberación, ¿no? Pero ese sistema de liberación, miren, afecta menos la energía, 0,84, que cuando utilizamos la cuerda y el malacate. Sin embargo, algunas universidades, por ejemplo, la Universidad de Purdue en los Estados Unidos, ha creado un equipo con un sistema que libera realmente el martillo, por lo tanto el martillo cae en caída libre y no reduce, y este factor es 1. Volviendo un poquito atrás, por lo tanto, lo que quiero mostrarles aquí, más que el desarrollo matemático y cómo se calcula esto, es el efecto que tienen todos estos factores y la diversidad de energías, por lo tanto, que podemos tener de acuerdo al equipo que estamos nosotros contratando o utilizando. El otro factor es la eficiencia del sistema martillo-yunque, ¿no? Entonces, en este caso, varía también mucho de acuerdo a la fabricación del equipo. Los equipos estadounidenses en promedio tienen 0,65, los equipos japoneses tienen 0,76. Viendo esta comparación que hizo COVAX entre los japoneses y los equipos de los Estados Unidos, veríamos que los equipos de los Estados Unidos son menos eficientes al momento de transmitir esta energía al yunque y al muestreador que los equipos japoneses. La pregunta es, nuevamente, el equipo que hemos contratado, el equipo que estamos utilizando, ¿cuál es la eficiencia? ¿No? Vamos a tener que hacer todos estos cálculos. Afortunadamente, podemos evitar el realizar todos estos cálculos si nosotros conocemos este valor ER sub F, que no es más que la eficiencia de transferencia de energía de cada equipo. Es la relación entre la energía de hincado actual, la que representa esta ecuación de aquí arriba, y la energía de caída libre, la que representa esta otra energía. Esta relación, como les había dicho, no la tenemos que medir así en tanto detalle, viendo el número de vueltas de la cuerda, sino este valor se obtiene a través de un proceso de calibración que brevemente explicaré en los slides siguientes. Por lo tanto, para cumplir con la normativa ASTM, la normativa europea que nos piden que el resultado de un ensayo SPT sea el N60, pues necesitamos medir esta eficiencia de transferencia de energía e introducir en esta ecuación para corregir el número de golpes en campo, más las correcciones que había mostrado anteriormente. Las opciones básicamente que nos da la normativa ASTM son: dice, estime esta eficiencia de energía de su equipo o mida. Si uno va a medir, existe también una normativa que da la ASTM, que es la D4633, en la que con un procedimiento muy bien identificado se puede medir esta eficiencia de energía de cada uno de nuestros equipos. Existe otro método en el que dice estime.
pero la variabilidad de estimación es tan grande y tan pobre que es mejor no estimar porque puede salir cualquier número. Entonces, el consejo, lo más apropiado es medir la energía. ¿Cómo se mide? Se mide, la normativa lo dice, a través de un sistema que es el analizador SPT, donde este equipo mide la energía transferida por el SPT utilizando mediciones de fuerza y velocidad. ¿De acuerdo? Entonces es un proceso de calibración. En Bolivia, una de las empresas que ha participado de los datos que voy a mostrar en los siguientes minutos es la empresa Incotec, quien posee este calibrador y realiza este proceso. A través de este sistema, entonces, tenemos este tubo, este es el tubo instrumentado que mide los parámetros que ya hemos indicado, fuerza y aceleración, y a través de un proceso también, pues nos va a dar el valor de energía. En estas imágenes vemos este tubo que está incorporado en el sistema del SPT. Aquí vemos el martillo, el yunque, y justo por debajo del yunque se instala esta barra y se procede a la calibración. Aquí estamos viendo el equipo de Impola de la ciudad de Cochabamba en el proceso de calibración con el calibrador de Incotec, ¿no? Ahí están. Como vemos aquí está el sistema de adquisición de datos y se está midiendo este valor tan importante que es la energía con la que golpea este equipo. Lo mismo hemos realizado, y luego les voy a mostrar, por eso estoy introduciendo toda esta información, una comparación en la que necesitamos ver de cómo influye esta energía. Lo mismo se realizó con este otro equipo que pertenece al Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón, en la ciudad de Cochabamba, donde también se ha procedido a calibrar este equipo de SPT ahora automático, también con este calibrador especializado. ¿Cuáles son los resultados? No son los resultados de esa prueba, me voy a referir a los resultados de calibración hechos por Ventayol y Fernández en España, con resultados de una serie de ensayos, ¿no? Muchos ensayos, primero realizados en suelos granulares. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es el resultado? La pregunta sería, ¿la energía con la que golpea un equipo SPT es constante a lo largo de la profundidad? Por ejemplo, acabo de decir que no todos los equipos golpean con una eficiencia del 100% de la energía de caída libre. Entonces, imaginemos que el mío golpea, no sé, con 85. Golpea con esa eficiencia de 85 desde el primer metro hasta una profundidad de 30 metros. Esa es la pregunta. Veamos aquí. Esta es la relación de energía en el eje vertical de 0 al 100% de energía. Esta sería la de caída libre. Y aquí vemos la profundidad y estos son datos que representan más bien una simplificación de una nube de puntos de varios estudios realizados por estos autores. ¿Qué es lo que observaron? En primer lugar, que la energía en los primeros metros es de 65%, pero no para todos los equipos. Esto es para un equipo específico. En el trabajo de investigación dice que estos son equipos de la marca Rolatec de España. Entonces es un equipo. Si ustedes tienen otro equipo, esto puede ser 95, puede ser como extremos. En este estudio es 65%. Más o menos a los 2 metros. Si vamos bajando en profundidad, si seguimos haciendo el ensayo a diferentes profundidades, ellos vieron que a los 6 metros de profundidad se llega al 75%. Miren, existe una gran diferencia, 65 a 75%. Entonces, la energía no es constante. Hasta que llega a un momento de 800, más o menos entre los 10 metros, y de ahí ya sí tiene una tendencia que podríamos llamar dentro del ámbito experimental como constante. ¿Qué quiere decir entonces? Que a partir de los 10 metros, recién la energía empieza a ser constante. ¿Cuál es la energía de referencia que nos dan los equipos que calibran? Esta, a partir de los 9 o 10 metros, 80%. En este caso, si este fuera un equipo al cual se está calibrando, pues la energía
referencia sería 80%. ¿Cómo entonces corregimos la diferencia? Ya que la energía es única. Corregimos a través de la corrección por profundidad, es decir, por largo de barra. No voy a entrar al detalle, pero esa es la corrección que actúa aquí, por largo de barra. Entonces, a partir de una profundidad de 10 metros, ya no hay barra porque se asume que esto es constante. Esto se observa para suelos granulares y de la misma manera para suelos cohesivos. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la energía. Ahora vayamos, después de este preámbulo de 20, 25 minutos, vayamos así a las comparaciones. Para las comparaciones he elegido dos casos. El primero se trata de una comparación más del día a día de la ingeniería civil. Es decir, en un proyecto se ha pedido a dos laboratorios diferentes que realicen ensayos, la caracterización del terreno. Ninguno de los laboratorios sabía que estaba siendo comparado. Por lo tanto, las medidas han sido realizadas en un mismo periodo de tiempo, es decir, en la misma época, pero en días diferentes, ¿no? De manera que no han tenido siquiera contacto visual y cada uno se le ha pedido que dé el número de golpes y posteriormente que haga una estimación. Aquí se suele hacer, no es lo mejor, ya ese es tema de otra charla, pero no es lo mejor, pero que nos den también las capacidades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido en un terreno? ¿Ya? En un terreno, permítame ir un poquito más adelante, aquí, sí. En un terreno, lo que hemos obtenido es lo siguiente. Mira, no, sí, me he pasado. Perfecto, ¿qué estamos viendo aquí? Sí. A uno de los laboratorios se le ha pedido que realice dos ensayos en el terreno. En el siguiente slide les voy a mostrar la ubicación. Entonces, a uno de los laboratorios, con un equipo, con sus propias características, manual, con un martillo tipo dona, se le ha pedido que haga dos ensayos SPT. Aquí están los resultados con el número de golpes contado a boca de pozo, sin ninguna corrección. Y como podemos ver, miren, en este perfil que estoy marcando hasta los 15 metros, existe una concordancia. Son puntos que están ligeramente separados, tal vez 50 metros. Entonces vemos que el terreno tiene cierta homogeneidad dentro de lo heterogéneo que es. Una vez que este laboratorio corrige, de acuerdo a su criterio, corrige estos ensayos, los resultados de los ensayos y lleva ahora a la tabla de la derecha donde están los N60, vemos la comparación. Vemos la comparación en negro, los resultados, las más oscuras, son los resultados del número de golpes corregido a N60. Pero también corregidos por profundidad, corregidos por sobrecarga, todo lo que el laboratorio que ha sido contratado considera que debe corregir para dar un valor N60 normalizado. Y las líneas más claras no son más que las de la izquierda sin corregir. Entonces aquí vemos una comparación de datos corregidos y sin corregir. Algo que llama ligeramente la atención, ya porque quiero mostrarles los datos tal cual han salido, es que en estas zonas, hasta más o menos los 8 metros, no existe casi una diferencia entre corregidos y no corregidos. Sin embargo, a partir de los 8 metros, justo en la zona que tiene mayor resistencia, llama la atención de este laboratorio que al corregir haya bajado sustancialmente el número de golpes. Podríamos decir, argumentar que es debido a que a mayor profundidad hay un mayor fenómeno de sobrecarga o algo así. Pero en la parte inferior nuevamente vuelven a unirse estos datos. Entonces vemos cuál es el efecto según este laboratorio de esta corrección. Ahora vamos a ver los datos correspondientes al segundo laboratorio. Entonces al segundo laboratorio, que era el laboratorio con el que se estaba trabajando inicialmente, se le pidió que también haga otros ensayos, ¿no? Entonces, estos ya corresponden al segundo laboratorio. Vemos aquí el área del terreno en el que se estaba trabajando, en el que se estaba proyectando, que aproximadamente tiene 70 metros de largo por 30 de ancho.
El primer ensayo SPT se lo realizó en este punto y este ya es, repito, el segundo laboratorio, que nos da el valor N60. Ya está corregido y este es el perfil en ese punto para el primer sondeo del segundo laboratorio. El nivel freático se encuentra de los 7 metros para abajo. Ambos laboratorios coincidieron en determinar la posición del nivel freático. El segundo ensayo SPT se encuentra ahí. Miren, también el segundo ensayo tiene una cierta regularidad. Aquí hay un punto que es muy alto, pero puede ser objeto de alguna partícula o de un grupo de partículas, no algo que está dentro de la heterogeneidad del terreno. A propósito, uno de los objetivos de esta presentación es mostrar que dentro de la heterogeneidad de un mismo terreno, qué es grande y qué es chico, ¿de acuerdo? Tenemos al centro otro ensayo SPT y los datos muestran que existe la misma tendencia. El SPT número 4 se grafica ahí. El SPT número 5 se grafica ahí. Entonces, de este grupo, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver nuevamente es que en esta zona, en la zona que aproximadamente llega hasta los 8 metros, no hay una gran variación entre el número de golpes. Sin embargo, entre los 10 y los 14 metros ya existe una gran variabilidad entre el número de golpes registrados. Eso es algo que estamos viendo. Entonces, en este caso es el mismo equipo, el mismo operador, en los mismos días, por lo tanto, la antigüedad de cuerdas, equipo, es la misma. Aquí no existe una diferencia entre equipo y equipo. Ahora sí voy a introducir los otros dos ensayos que habíamos visto del equipo anterior. El primero es el SPT-1B, que está ubicado ahí, y miren, corregido. Ambos son corregidos, ambos son llevados al N60. Del laboratorio 1, los 5, y del laboratorio 2, estos 2 que había mostrado con anterioridad. ¿Qué es lo que... Pondré el otro punto más. Ese es el otro punto 2, y miren cómo se viene ubicando en el grupo de resultados. ¿Qué nos llama la atención? Lo que llama la atención es que en esta zona superior, a pesar de ser 2 laboratorios diferentes, que no han sido siquiera... anunciados, comunicados que estaban yendo en cooperación, van muy bien. Si este proceso hubiera sido realizado hasta los 7 metros, justo hasta el nivel freático, pues no habría ningún problema. En cambio, del nivel freático hacia abajo, vemos que sí hay una gran diferencia. Lo que se debe notar es también que los datos, no he puesto aquí, pero los datos no corregidos del primer equipo, los que están ahora en negros, cuando no estaban corregidos, seguían esta tendencia de grandes valores en esta zona. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? Esta es la diferencia. En otras palabras, en este ejemplo, vemos que existen zonas en las que realmente... desde este punto de vista, parece que los laboratorios lo han hecho muy bien, han corregido, porque son muy similares. Dentro de la heterogeneidad del suelo, los datos están muy bien. Pero existe otra zona en la que la diferencia es grande y depende del laboratorio al que vayamos a contratar. Podría seguir argumentando al respecto de esta zona, pero prefiero no hacerlo. Entonces tenemos esto. Ahora veamos en este caso cuáles son los tipos de suelo. El tipo de suelo en todos estos ensayos, los 7, son los siguientes. En esa zona, una arena para el primer laboratorio. En esa zona, una arcilla, 1 metro de arcilla, suelos de alta permeabilidad y suelos de baja permeabilidad. ¿Para qué muestro esto? Para recordar que aquí, en este caso, el ingeniero debe evaluar lo suficientemente bien sobre la necesidad de extraer muestras en esta zona roja, pues está demostrado que la incertidumbre que nos va a dar de los parámetros del ensayo SPT y luego llevados hacia datos de
resistencia del suelo, por ejemplo, va a ser muy alta. Entonces, por eso no es recomendable. ¿Ya? Entonces, no hay problema en la parte superior, que está en color amarillo, muy bien va el SPT, pero de este estrato se debería sacar una muestra para llevar al laboratorio y hacer ensayos edométricos y de consolidación edométrica y hacer ensayos triaxiales UU en condiciones no drenadas o mínimamente ensayos de compresión no confinada. En esta otra zona, aquí abajo, en esta otra zona, pues tenemos la misma idea. ¿Ya? En esta zona, lo que está ocurriendo es que el SPT va muy bien, pero en la zona inferior, tenemos nuevamente esta necesidad de recurrir a los estudios de laboratorio. Dependerá, en este caso, de nuestro diseño, de la dimensión de las fundaciones, si la zona que afecta en términos de esfuerzo de formación, las fundaciones proyectadas, alcanzan esta profundidad de 13, 14, 15 metros. El otro laboratorio nos da ligeramente lo mismo, ya que hay un desfase, que si bien son 2 metros, suena medio raro, ¿ya? Porque han visto que se han ubicado los puntos estratégicamente como para ser comparables, pero eso tiene una cierta implicancia, ¿no? Esto no debería darse tal vez de 1 metro, pero no de 2. Y aquí abajo coincide muy, muy bien. Veamos ahora algo que en muchos países no es muy común, pero en Bolivia, les repito, sí. En Bolivia esperamos la capacidad de carga admisible a partir de un ensayo SPT. Les había dicho, es motivo de otra charla, el cómo se hace esto, si se debería hacer, no se debería hacer. En realidad no se debería hacer de esta manera tan directa, pero visto que tenemos los datos y que muchos ingenieros del área estructural utilizan los datos de capacidad admisible ya para hacer el diseño de las fundaciones desde el punto de vista estructural, pues me he permitido hacer la comparación. Miren, el primer laboratorio, para el primer ensayo, muestra esta capacidad portante admisible en un rango de 0,5 a 2,5 kilogramos centímetro cuadrado. Para su segundo ensayo, este sería el perfil de capacidad de carga. Ojo, de nuevo, no estoy de acuerdo con esta forma de calcular porque no está definiendo ni la base, ni la forma, ni las cargas en el cálculo, pero los estoy poniendo ahí. Luego el tercer ensayo, ¿no? Y ahí tenemos la capacidad portante admisible. Lógicamente, el método que ha utilizado este laboratorio, pues es el utilizar datos del número de golpes N60 corregidos y a través de alguna relación directa, porque eso se ve en el resultado, ha calculado la capacidad portante admisible, ¿no? Por eso tienen exactamente la misma forma o la misma tendencia, por lo menos. Y ahí vemos esta variación para el laboratorio 1. Ahora veremos qué pasa con el laboratorio 2. Lo que nos había llamado la atención es que el laboratorio 2, que aparece en la izquierda, en líneas negras, miren, en esta zona tiene determinadamente, o sea, tiene claramente, más bien, tiene un menor número de golpes. Y en esta zona superior tiene el mismo número de golpes. Por lo tanto, si volvemos a esta gráfica, si vamos a la gráfica de la derecha, que es la de capacidad portante admisible, lo que estaríamos esperando es que esto venga así. Que esto venga así y luego, a partir de este punto, la capacidad de carga también sea más baja que en el anterior laboratorio. Pero, ¿qué es lo que vemos? Miren, lo que vemos es que en esta zona da capacidades de carga de casi el doble. Aquí también, y en esta zona entra dentro del otro rango. Lo mismo para este ensayo y para este otro ensayo. ¿Qué es lo que estamos viendo básicamente? Que si bien el número de golpes, por ejemplo, vayamos a la zona superior, hablemos de la zona superior, si bien en términos de número de golpes y de ejecución del ensayo, ambos laboratorios nos están dando datos muy similares en términos de número de golpes, cuando ya hablamos de la capacidad de carga, el laboratorio que es representado con color negro utiliza ecuaciones o un criterio menos conservador que el primer laboratorio. El primer laboratorio es más conservador, el segundo laboratorio es menos conservador.
No estoy diciendo que uno esté mal y el otro esté bien. Simplemente lo que estoy diciendo es que esto hace que a veces sean muy diferentes y debido a esta diferencia en capacidad de carga, a veces sean iguales. ¿Comprenden? ¿De dónde viene esto? Recordemos, existen diferentes métodos de cálculo de capacidad portante admisible con base en el número de golpes. Esta es simplemente una estimación, ¿ya? Pero a veces es muy popular, es utilizada, pasado de boca en boca y su simplicidad es un peligro. Es más, yo ni debería ponerla, pero me he arriesgado porque tal vez muchos de ustedes estén familiarizados con este. Se dice que la capacidad portante admisible para un asentamiento de 1 pulgada es el número de golpes dividido entre 10 y ese resultado va a dar esta capacidad portante en kilogramos centímetros. No la use, ¿ya? Pero es una de las formas. Otra de las formas es con estas tablas muy antiguas de Terzaghi y Peck, también para calcular de una manera muy fácil. ¿Cuál es la manera de calcular? Utilizar la ecuación general propuesta inicialmente por Terzaghi y después mejorada por Meyerhoff, Vinchen Hansen, y a partir de esa capacidad portante última, entrar a las ecuaciones, en el caso de arenas, de asentamientos calculados bajo, puede ser el modelo elástico, y obtener una capacidad portante admisible. Pero no es el tema. Ya en la última, no diré última parte, me voy a extender un poco. Mil disculpas, voy a presentar esto que ya no es propiedad solo mía. A partir de este momento les voy a presentar los datos del segundo taller nacional de mecánica, de laboratorios de mecánica de suelos, que es de donde nace este conjunto este trabajo en conjunto y que corresponde a las universidades que he mencionado en el título y en la carátula de este trabajo. Así que para nada es un trabajo mío, simplemente lo estoy presentando como coordinador de este proyecto. Somos varios los dueños, los titulares de esta información. ¿Quiénes son los que han participado? ¿Quiénes son los que tienen el mérito aquí? Son la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, la Universidad San Francisco Javier de Sucre, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, el Gobierno Municipal de La Paz, Impola de Cochabamba, la BOMAT de La Paz, Geotec Ingenieros de Sucre, Aval de Cochabamba, Bapicons de Cochabamba y el Laboratorio del Ingeniero Queso en La Paz. ¿En qué consiste este trabajo? Tenemos en un día determinado, todos nos hemos reunido en la ciudad de Cochabamba, en el campus de la Universidad Mayor de San Simón, y en un terreno hemos empezado a hacer todos juntos el mismo día, al mismo tiempo, ensayos SPT para un trabajo comparativo. Ahí tenemos el equipo de la Universidad Gabriel René Moreno, el equipo de la Universidad San Francisco Javier de Sucre, ahí tenemos el equipo de la empresa Aval de Cochabamba. Lo que quiero que vean es que todos son un sistema de trípodes muy similares, ¿no? Con martillos tipo dona. Luego tenemos también el equipo del gobierno municipal de la ciudad de La Paz, que se encuentra también con un sistema de trípode. El laboratorio, el Instituto de Ensayos de Materiales, más bien de la Universidad Mayor de San Andrés, el equipo de la empresa Impola de Cochabamba. También todos estos tres con el sistema de trípode. Existen otros equipos que son diferentes. Por ejemplo, este es un laboratorio de la Ciudad del Alto, en La Paz, del ingeniero Queso. Este es el equipo de Cochabamba, de Bapicons. Este es el equipo, uno de los equipos de la BOMAT, ¿no? Que en la ciudad de La Paz. Está el equipo automático de la Universidad Mayor de San Simón y está el equipo del ingeniero Luis Sandy de Geotec Ingenieros en la ciudad de Sucre. Entonces, todos estos equipos han producido los siguientes resultados. Ahora el terreno es mucho más pequeño, 35 metros por aproximadamente unos 20 metros de largo, más pequeño que en el anterior caso que había mostrado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han hecho ensayos inicialmente, los que voy a mostrar corresponde a un equipo automático que es el de la Universidad Mayor de San Simón. Estos son los primeros datos que les muestro respecto a un equipo automático. Tenemos el número de golpes desde 0
hasta 30, y en este rango, en este caso, porque se hizo solamente en un día, la profundidad máxima alcanzada era el objetivo, el target era de 10 metros. Entonces, miren, tenemos una zona inicial superior con una resistencia buena, luego entre 4 y 5 metros la resistencia baja bastante para luego volver a subir. Un suelo en perfil muy heterogéneo, muy cambiante. En otra posición marcada ahí por este signo, el mismo laboratorio ha realizado otro ensayo. ¿Por qué digo y menciono el mismo laboratorio? Lo digo porque no existe diferencia, en este caso es automático, entonces no existe el problema del operador, no existe el problema de la energía, porque es el mismo equipo. Así que los datos son comparables. Pero miren qué sorpresa. La sorpresa es la siguiente, que siendo el mismo equipo muy, muy cerca, no estamos a más de 10 metros, existe esto. Justo la zona que en el primer ensayo preocupaba tanto, entre los 4 y 5 metros, ahora ya no preocupa tanto, es más bien casi el número de golpes, es un número de golpes por si acaso, no corregido, es un número de golpes no corregido, que estamos viendo aquí, es prácticamente continuo en profundidad. ¿Ya? Entonces no tendríamos problema. ¿Qué es lo que quiero mostrar también? Que dependiendo un terreno del punto donde seleccionemos realizar el ensayo, imaginen que solo haya hecho un ensayo, pero eso no es considerado aceptable, ¿no? Entonces, si hago solo un ensayo y hubiera hecho el segundo ensayo, en la posición del segundo ensayo, pues no me preocuparía, porque tengo golpes en torno a los 10 golpes. En cambio, si hubiera hecho solo el primer ensayo, estaría conflictuado con esta zona del 4-5. Eso también para ver la incertidumbre, la necesidad de hacer varios ensayos en un mismo terreno, no conformarnos con economizar y hacer solo. El mismo equipo realizó un tercero ahí, miren. Un cuarto, el cuarto fue muy importante porque confirma la existencia de alguna manera de esta zona que nos preocupaba. Y luego entró el equipo del laboratorio Impola de Cochabamba, ¿no? Tenemos aquí el primer punto, está ahí, que más o menos llega a esa forma, y el segundo punto que está ahí. Así que ahí podemos ver, sin corregir la energía, dos equipos de dos laboratorios. El uno manual de Impola, ¿no? El primero de la Universidad de San Francisco Javier, automático. A esto, posteriormente, un tercer punto, si lo había olvidado, un tercer punto que muestra también más o menos la misma variabilidad. Hicimos aquí lejos para ver cuánto varía en la distancia. ¿Qué es lo que vemos nuevamente? Una maraña de puntos mucho más dispersa que los que habíamos visto en el caso anterior. Si ustedes tendrían la oportunidad de tener varios puntos, el SPT les da esta variabilidad. Entonces, esta variabilidad, ¿qué dice de la ingeniería? La ingeniería es un rompecabezas, el suelo es pues así de variable. Vamos a ir viendo en los siguientes slides. Luego, de esos puntos que acaban de aparecer son el resto de los laboratorios ordenados que realizaron solamente un ensayo. Entonces, voy a proceder a mostrar estos, miren cómo se van acomodando los resultados de los otros laboratorios participantes. Entonces, ahí tenemos el resultado de todo este trabajo cooperativo de investigación que hemos realizado. Miren cómo se han ido acomodando muy bien los otros equipos. ¿Qué es lo que generalmente se hace? Lo que generalmente se hace es obtener esta banda, ¿no es cierto? Esta banda que tenemos entre los puntos máximos y los puntos mínimos. Ahora tenemos una envolvente. Si tendríamos que trabajar con todos estos datos como una envolvente, sin zonificar el terreno, ese es otro tema, pues deberíamos tener esto. Ojo, no están corregidos por número por energía. Así que cada dato aquí pertenece a una energía diferente. Existen antecedentes, por ejemplo, existe este antecedente del profesor Fernando Snay, donde ha realizado un trabajo con un único equipo en la ciudad de Porto Alegre. ¿Qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver es la variabilidad. Miren, existe, por ejemplo, la mayor variabilidad proporcional en el ejercicio que hicimos es de 7.
el laboratorio a esta profundidad de 5 metros que más, un dato más alto ha dado es 14, el que menor 2. Entonces eso nos ha dado un valor de 7. El punto que ha tenido menos variación proporcionalmente ha sido a los 9 metros, uno de los laboratorios 13 y el otro 10, 1.3. Con el mismo equipo, solo con 4 ensayos, el profesor Schneid obtuvo una máxima variabilidad de 3.2 y una mínima variabilidad proporcional de 1.4. Como podemos ver, nosotros estamos muy alto. Pero ojo, estos son datos no corregidos por energía. Debemos antes corregir por energía para compararlos adecuadamente. En cambio, los de la derecha no tienen que ser necesariamente corregidos para compararlos entre sí porque pertenecen al mismo equipo, entonces están dados a la misma energía. Entonces, veamos ahora qué ocurre cuando ya se ha corregido por energía. Para este trabajo, ya estoy llegando a la parte final, para este trabajo lo que se ha realizado es se ha calibrado solo 2 equipos. El resto se encuentran en proceso de calibración. Así que solo voy a poner los datos referidos al N60 de 2 equipos, que hasta esa fecha estaban calibrados, que son el equipo de la Universidad Mayor de San Simón y de Impola de Cochabamba. Actualmente, muchos de estos equipos ya están en proceso de calibración o ya están calibrados como el equipo de Geotec, Ingenieros en Sucre, del ingeniero Luis Sandy que participó, ¿no? Que actualmente ya se encuentra calibrado. Entonces, aquí tenemos esta tendencia ya calibrada. No me hagan caso a esto, es de un SPT, pero que luego lo voy a mostrar para qué he incluido. Este es el dato calibrado del primer ensayo de la San Simón. Este es el dato del segundo ensayo, ¿ya? El dato del tercer ensayo, calibrados a una energía de 60%. ¿Ya? Entonces ya son normalizados. Aquí tenemos el primer dato de Impola, el segundo dato de Impola, que ahora sí son comparables, porque están a la misma energía del 60%. Solo posible esto habiendo calibrado. ¿Qué es lo que vemos ahora solo con 2 datos, con 2 equipos calibrados y ya normalizados al N60? Lo que vemos es que existe todavía esta variabilidad. Tratando de justificar a qué se debe esta variabilidad, hemos trazado esta tendencia de cómo iría si estos puntos serían continuos. No se olviden que los SPTs se van haciendo uno cada metro. Entonces, lo que hemos observado en este caso es que existe una tendencia de variabilidad. ¿Ya? Si hubiéramos hecho varios, podemos tener esa tendencia de variabilidad de número de golpes. Y para esto hemos comparado solo un ensayo. No olvidemos, recordando, la línea es el resumen de 7 ensayos. Seríamos 7 ensayos. Los puntos solo son del primero de los ensayos. ¿Por qué no siguen esta tendencia? Porque claro, al hacer el ensayo SPT, un ensayo por metro, cuando hacemos solo uno, pierde este punto. No se ha hecho ensayo ahí, no se ha hecho ensayo ahí, no se ha hecho ensayo ahí, ni ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos los datos aquí. Y por ejemplo, en este caso, entre los 4 y 5 metros, si hubiéramos hecho uno al medio, es posible que nos haya dado este valor. Y lo mismo para este punto, ¿no? Si hubiéramos hecho otro ensayo aquí, hubiéramos podido identificar esto. Así que uno de los principales problemas del SPT en terrenos con gran heterogeneidad es que nos saltamos ciertas zonas del suelo. Ahora sí, esto también hemos realizado con el equipo de CPT de la Universidad Mayor de San Simón, del Laboratorio de Geotecnia, quien es parte también organizadora de estas conferencias. Pues hemos hecho el ensayo CPT y miren qué muestra el ensayo CPT. Lo que muestra es una coincidencia, ¿no? En la práctica, una muy buena coincidencia con esta línea continua roja que habíamos obtenido con 7 CPTs. Así que, ¿qué es lo que nos está demostrando? Que esta variabilidad que encontramos en el SPT es verdadera en el terreno. Se trata justamente de un ensayo bien ejecutado, simplemente que varían los datos de uno a otro debido a el espaciamiento del SPT.
De aquí que podemos ver también que un ensayo CPT, que no es tema de la charla, pero aprovecho para decirlo, es mucho mejor que un ensayo CPT. Una vez que tenemos los datos calibrados, pero ya solo, normalizados a 60 a través de la calibración y los procedimientos matemáticos y las ecuaciones que mostré a la mitad de esta presentación, pues podemos otra vez, claro, ya solo con 2 ensayos, comparar con la variabilidad proporcional observada en estudios anteriores. Y veamos que ahora, claro, con simplemente con 2 laboratorios, pero ya estandarizados estos valores, la variación es menor que la que se encuentra en otro lado. Por lo tanto, en los ensayos SPT han estado bien ejecutados. ¿Qué es lo que podemos hacer? No conocemos las energías, pero por ejemplo, uno de los laboratorios hemos asumido, sin decir cuál, que la energía aplicada puede ser de 72.7%. Pero ojo, esta es una incógnita. Solo por el tipo de equipo hemos asumido, hemos estimado un valor, ¿ya? Pero no es para nada una certeza. En uno de los equipos que a ojo técnicamente, a ojo es muy superficial, técnicamente se estimaría que es de 72.7, esos serían los puntos. Para otro equipo con mayor energía del 98%, por ejemplo, ahí se acomodarían los puntos, y para otro equipo en el que asumimos que podría tener 70%, ahí se ubican los puntos. Como vemos, el problema no es en este caso, una vez que se estiman, que se corrigen los valores del SPT, la manera en la que se ejecutan los ensayos podría no ser tan problemática. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en este caso? Es el siguiente. En este mismo ejercicio, este es mi penúltimo slide, en este mismo ejercicio habíamos pedido a los laboratorios que calculen la capacidad de carga última de acuerdo a los datos que cada uno de ellos ha obtenido, de estos 11 laboratorios participantes, y de acuerdo también a una cierta dimensión de zapata, porque así debe ser para una determinada dimensión y para una profundidad de 2 metros. ¿Qué es lo que hemos visto? Recordemos, la variabilidad, aquí está, la variabilidad máxima proporcional entre laboratorios está entre 2 y si poníamos los otros, tal vez 3. Entonces, no podían diferir las capacidades de carga entre unas y otras más de 3 si solo se utilizaría una teoría de cálculo. Sin embargo, habíamos dicho que las teorías de cálculo de capacidad de carga son muchas. Es más, si vamos solamente a la ecuación general propuesta por Meyerhoff, por Brinch-Hansen, ya vamos a entrar en el problema del factor de capacidad de carga N gamma, que para diferentes autores existen diferentes energías. Pues, si vamos a determinar a partir del número de golpes diferentes valores de ángulo de fricción, pues también vamos a tener diferentes ángulos de fricción. Habiendo dado la libertad a estos 11 laboratorios de calcular con el método que generalmente ellos utilizan, vemos que el primer laboratorio, sin identificar quién es, de eso se tratan estas pruebas, son pruebas ciegas, en esta parte que es la delicada, ¿no? El primer laboratorio nos dice que a esa profundidad para una determinada dimensión es posible llegar a la falla, porque es capacidad portante última, a la falla del suelo por resistencia al esfuerzo cortante a 1.8 kilogramos centímetro cuadrado. Otro de los laboratorios nos dice que a 1.2, otro dice que a 1, miren, casi la mitad del primero. Sin embargo, existe un laboratorio que nos da una capacidad de carga última realmente baja, de 0.2. Y así sucesivamente vamos viendo que los diferentes laboratorios nos van dando una gran valores de capacidad de carga última muy variables, ¿no? Y aquí tenemos este escenario. ¿Qué es lo que vemos? Que según el método que utilizamos para calcular la capacidad de carga, pues puede ser entre el menor valor dado por un laboratorio en el mismo sitio y el mayor valor dado por otro laboratorio, pues puede haber una diferencia de 10 veces. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que generalmente las empresas ejecutan muy bien el SPT. Sí es que han calibrado sus equipos.
¿no? Entonces, los datos no tienen tanta variabilidad respecto a la ejecución del ensayo SPT. El detalle es el método de cálculo de la capacidad portante empleada. Por lo menos, eso es lo que se muestra en estos dos casos de estudio que este día he querido compartir. Finalmente, algunas conclusiones que resumen la explicación o lo que he querido mostrar en esta conferencia. La primera, la heterogeneidad natural del suelo hace que el número de golpes obtenido en un mismo estrato de suelo a la misma profundidad por un mismo equipo SPT y un mismo grupo de operadores no es necesariamente el mismo. Perdón, entonces no debemos esperar que dos empresas hagan y tener exactamente el mismo valor. Segundo, la adecuada normalización del número de golpes obtenidos en campo, es decir, llevar a un valor N60, depende principalmente de la energía del equipo SPT. Si no calibramos nuestro equipo de la manera en la que he citado aquí, pues no vamos a tener en qué lugar de la energía desde 0 a 100 nos ponemos. Tercero, el ensayo SPT se encuentra recomendado para la determinación de parámetros de diseño en suelos de alta permeabilidad, arenas, donde podemos obtener con una relativa confiabilidad, de una mediana calidad, el parámetro de, en este caso, de ángulo de fricción interno efectivo o del módulo elástico efectivo. En cambio, su uso, el uso del ensayo SPT debe estar restringido en suelos de baja permeabilidad. En ese caso, debemos acudir a pruebas de laboratorio extrayendo muestras. Finalmente, el método de cálculo utilizado para la determinación de la capacidad de carga a partir del número de golpes normalizado, es decir, de 1 N60, es el factor fundamental para la diferencia entre resultados de estudios geotécnicos realizados en un mismo sitio por diferentes empresas. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, y esta fotografía corresponde a el momento culminante de todos estos 11 equipos que ya he mencionado, 11 laboratorios del personal que había trabajado ese día, a quienes agradezco la colaboración como grupo, la participación como grupo de ese día, y quienes muchos de ellos forman actualmente parte de este grupo que es la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Rojas. Excelente, excelente la exposición. El tema ensayo SPT, ejercicios comparativos, realmente ha sido un tema que ha suscitado el interés de numerosos profesionales. Simplemente quisiera comentar de que hemos llegado al límite máximo de la cantidad de espectadores que puede soportar nuestra plataforma en el entorno de Zoom. Prácticamente durante toda la exposición hemos tenido 500 participantes, 500 espectadores, y más de 200 espectadores en la plataforma del Facebook, ¿no? Eso indica que ha sido realmente un gran éxito esta exposición, realmente acorde a la calidad del profesional que tenemos en esta oportunidad. También quiero agradecer a personas que no solamente de nuestro país han estado escuchando y viendo la presentación, agradecer a espectadores de México, de Honduras, de Colombia, que han estado pendientes de su exposición. Adicionalmente, indicar de que ha suscitado un gran interés, no solamente dentro de la comunidad de ingenieros y geotecnistas, sino también por las preguntas que se han formulado, pues se nota de que han habido muchas personas especialistas más bien en el área estructural, lo cual creo que también es un mérito destacable. Bien, con esto voy a pasar a una ronda de preguntas. Realmente son bastantes las consultas que se han ejecutado, se han realizado, así que voy a intentar agrupar las mismas y seleccionar las más representativas. Bien, le voy a leer la primera consulta realizada por el ingeniero Ignacio Zuluaga. En principio dice así: muchas gracias por el tiempo en preparar una exposición tan detallada y bien documentada.
Mi pregunta es sobre la calibración de la energía del SPT. ¿Vale la pena calibrar cada equipo en relación a la energía? ¿Por qué cree usted que no se hace más a menudo? Sí, muchas gracias, ingeniero. Le envío un saludo. Sí vale la pena calibrar. Vale la pena calibrar porque el momento en el que usted hace, a ver, lo que nosotros buscamos dentro de la ingeniería, como hemos visto, es muy heterogénea. Entonces, especialmente la de suelos, la incertidumbre es grande. Han visto cómo varía en general entre un laboratorio y otro, y entre el mismo laboratorio. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es no rendirnos y tratar de reducir las incertidumbres. No se olviden que los errores son un colapso, una catástrofe, es una suma de errores. Entonces, como ingenieros, si bien sabemos de la heterogeneidad, no debemos tener la idea de decir, bueno, entonces, pero ven que varía tanto, ¿para qué calibramos? Más bien tenemos que tratar de ir poco a poco controlando. En este caso, si yo soy el que voy a calcular, voy a corregir el N60, porque estamos viendo que las normativas nos piden llevar al N60, o sea, lo dice la normativa, no es que es un plus, un regalo del laboratorio, lo debe, si va a ser bajo una normativa, debe ser. Entonces, ¿qué valor de eficiencia de energía va a poner ese laboratorio? 70, 72, 74. No he querido abundar porque si no era muy larga la presentación. Existen trabajos, por ejemplo, en el libro del profesor Knight o en el mismo trabajo que he citado de Kovacs, que es un trabajo muy interesante realizado en 1984. Realiza una comparación de más de 78 ensayos realizados en el Japón con SPTs normalizados o bajo la normativa SPT de la ASTM y los japoneses. ¿Qué es lo que muestran estos datos que estoy mencionando? Que inclusive la calidad de la cuerda, el número de vueltas que se da influye. Por lo tanto, es muy difícil decir, mi SPT es de tipo DONA, por lo tanto, le voy a asignar un valor de 60 o 63%. ¿Ya? ¿Y cuál es la responsabilidad al momento de calcular el N60, el número de golpes normalizado al 60%? Si tengo que poner una energía, ¿qué número voy a poner? Eso es lo principal, el tener la conciencia de que lo voy a hacer mejor. En cambio, los laboratorios que han ido calibrando en Bolivia, pues ya no tienen esa incertidumbre, ya ponen ese valor y asumen una responsabilidad, perdón, y desligan una responsabilidad que antes era el decidir ese. ¿Por qué no se hace? No se hace porque el procedimiento en realidad es caro y no se olviden que esto se trata de un mercado, de la oferta y la demanda. El único equipo en Bolivia que tiene esto, esto es justamente el ingeniero Mario Terceros de Incotec, que es el único que yo conozco que tiene en Bolivia. Inicialmente el costo era, voy a dar un número, entre $1,000 a $1,200 por cada calibración hecha en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, todo el resto del país tenía que ir. Sin embargo, a través justamente, hace un año, el año pasado, a través de gestiones realizadas por la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica y además el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, se conversó con esta empresa para que se pueda llevar el equipo y hacer calibraciones grupales en las ciudades. De hecho, se lo hizo en Chuquisaca y ahora estamos esperando que pase este problema. Se lo va a hacer, se tiene organizado en varias ciudades. El costo es de $500, es lo más económico. Entonces, la respuesta es el costo, pero organizándonos, ¿no? Podemos llegar a hacerlo en grupo, de manera que el tener una calibración de un equipo calibrado no sea una desventaja para los que no tienen, sino competir con las mismas reglas. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta del ingeniero Germán Guaigua, que nos señala lo siguiente. ¿Cuál es la opinión del doctor Rojas Vidovic de alejarse o dejar de lado los ensayos de SPT por ser muy empírico y obtener solo un número de golpes y más bien desarrollar métodos mucho más precisos, más específicos, como son el ensayo del hidrotómetro plano de MT, el presiómetro de Menard, el ensayo de veleta de corte o generalizar los ensayos con el CPT? Esto es algo que también es importante comentar. Lo menciono siempre porque es parte de la responsabilidad. Esta conferencia no tiene por objetivo reforzar el uso del SPT. El objetivo que tiene
esta conferencia es dar más bien las limitaciones que tiene el SPT. Un mejor ensayo, como les he mostrado, es el CPT. Un aún mejor ensayo para ciertas condiciones, cuando se quiere determinar parámetros, por ejemplo, que están relacionados con el esfuerzo de formación en sentido horizontal, es el dilatómetro de Marquet. O existen otros métodos, como dice el ingeniero Guaigua, que están relacionados al presiómetro de Menard para el diseño de fundaciones profundas. El problema es que mientras vamos, o sea, yo sí soy partidario. Si me dicen, ¿qué ensayo quiere usted? Quiero un CPT. Quiero un CPT, no quiero un SPT, salvo para sacar muestra. Entonces, utilizar el ensayo SPT como un ensayo de muestra. Solo uno dentro de un grupo, no sé, de 5 o 6 CPTs. El problema es que tenemos que empezar a capacitarnos, a que cada vez nos sea más familiar el uso y cómo aplicar estos otros ensayos. Porque si no los conocemos, pues nos resultan raros y parece que no existieran cuando son ensayos de muchos años. Sí, debemos cambiar, pero eso parte desde las universidades, desde los programas de posgrado, donde se enseñe el uso y el cálculo con base en estos ensayos. Mientras tanto, mientras ocurre este cambio, que todavía va a ser lento, pues este tipo de conferencias y algunos cursos que alguna vez damos, pues están dirigidos a alertar más bien sobre las limitaciones del SPT. Perfecto, ingeniero. Como le decía, han habido bastantes consultas también de ingenieros estructurales, muchos de ellos preocupados por la forma como se obtiene normalmente en nuestro medio la capacidad de carga admisible de un terreno. Y ligado a esto hay una pregunta del ingeniero Cristian Segovia que nos indica que considerando que en un sistema o en una edificación se pueden tener fundaciones con dimensiones variables, ¿cuál sería el dato necesario a proporcionar por el ingeniero geotécnico al ingeniero estructural? Y ligado a esto, en otras preguntas se consultaba mucho, ¿y cuál sería la forma más adecuada de poder calcular la capacidad portante de un terreno, ¿no? Ya desde un punto de vista de un ingeniero estructural, ¿no? Que de repente no está al tema geotécnico, pero va a utilizar ese dato de forma bastante importante en sus diseños de... Muchas gracias. Ingeniero Segovia, lo que ocurre es que yo lo cuento esto de una manera anecdótica. Hace más de un año, los informes deben ser hechos de otra manera. De otra manera, que voy a tratar de explicarlo ahora, voy a tratar de sintetizar. Un ingeniero estructural estaba haciendo un trabajo, yo no estaba en la ciudad y me llama y me dice, mire, me dice, falta, este estudio geotécnico está mal. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque falta la última columna donde están las capacidades portantes. Y le digo, más bien justamente porque no tiene la última columna con las capacidades portantes es que está bien. Y no va a haber de nuevo. Entonces yo entiendo que él es ingeniero estructural y que no comprende esta parte porque es la forma en la que hacemos y ahora justamente estamos yendo hacia el cambio, ¿no? Lo que ocurre es que si usted lee un informe geotécnico, hay muchas maneras en las que dentro del informe geotécnico pueden estar declaradas las responsabilidades. Por ejemplo, ¿cómo yo haría? Si usted es ingeniero estructural y yo le digo, ingeniero, páseme cuáles son las dimensiones aproximadas, porque esto no se hace de un solo golpe. Yo le debo enviar a usted un primer estudio con unas capacidades de carga para diferentes. Debo calcular, no nos cuesta nada calcular para diferentes bases. Una de las variables de la escuela, una de las variables de las ecuaciones de cálculo de capacidad de carga y asentamiento es la base de la cimentación y su forma. Entonces, yo puedo hacer para diferentes formas, para cuadradas, puedo hacer para rectangulares, una cuestión de, no lleva mucho tiempo, entonces yo le puedo otorgar diferentes capacidades de carga para diferentes formas. Pero todas estas geometrías están solamente dadas para cargas verticales, ¿ya? Porque he calculado solo para eso. Entonces, yo le doy a usted la opción, le digo, si su zapata es a diferentes profundidades,
¿no? Si su zapata va a ser de 4x4, esta es la capacidad de carga. Si usted la reduce a 3x3, esta es la capacidad de carga. Si usted la pone ahora, no sé, de 2x4, esta es la capacidad de carga. Eso no es difícil hacerlo, ¿ya? Pero, sin embargo, solo es para cargas verticales. Lo que yo le tengo que pedir a usted es que luego me dé cuáles son las solicitaciones en términos de momentos, cargas verticales y cargas horizontales en todas las direcciones que los ingenieros las conocemos bien, ¿no? Entonces, a través de estas cargas, yo debo volver a verificar la capacidad de carga en un loop, ¿entiende? Y solo entonces las capacidades de carga que yo les doy están verificadas a también las solicitaciones, que es la manera en la que se debería hacer, ¿ya? Así que esa es la manera, o sea, trabajar dando de un lado y de otro lado la información, hasta llegar a cerrar. Si yo tengo, resumiendo, si yo tengo solo una columna, con un valor de capacidad de carga para cada profundidad, ese valor es solo para cargas verticales, ¿ya? Es posible, en muchos casos no afecta la carga horizontal, no le genera una inclinación al resultante, o hay un momento flector que no le genera una excentricidad. Entonces, es posible, pero tengo que verificar. Así que, en este caso, solo es para cargas verticales y solamente es para una dimensión. Solamente es para una dimensión, sin contar el asentamiento admisible. Puede ser que el que ha calculado considere que un asentamiento admisible sea de 25 milímetros y usted considere bajo otro criterio que ese asentamiento, por ejemplo, en arenas, puede ser de 40 milímetros, lo que le permitiría poner más carga. Así que el cálculo de la capacidad portante tiene la necesidad de una interacción entre el ingeniero estructural y el ingeniero. Muchas gracias, doctor. Esta va a ser la última pregunta dentro del entorno de la plataforma de Zoom. Posteriormente vamos a dar lectura a un par de preguntas que se han efectuado por la plataforma de Facebook. Dice así el ingeniero: buenas noches, doctor Juan Carlos Rojas le saluda Adán Córdoba de Perú. Según su experiencia, ¿qué opina del equipo SPT automático? ¿Cree que los resultados de campo son más fiables que el método convencional? Ingeniero Córdoba, un saludo hasta el Perú. A propósito, creo que su pregunta viene referida respecto a la idea que se viene manejando en el Perú de reglamentar, normalizar solamente el uso de equipos autónomos. ¿Cuál es la ventaja del equipo automático? Es que no existe la variabilidad del operador. El equipo automático elimina esa variabilidad. El equipo no se cansa durante la jornada. Ese es uno de los puntos. Otro, el equipo sincroniza, genera el ensayo a la misma velocidad, al mismo ritmo. Algo que es mucho más importante, el equipo automático golpea cada vez o cae desde la misma distancia, desde los 76 centímetros. Así que, y no estamos hablando de la verticalidad. Así que el equipo automático le genera mismo ritmo, misma altura de caída, asegura la verticalidad de la ejecución del ensayo y las mismas condiciones cada vez que golpea, lo cual reduce de gran manera la variabilidad de los datos que usted puede obtener a lo largo de una misma jornada. Yo estoy de acuerdo. Excelente. Ingeniera Vizcarra, no sé si podría usted hacer las consultas de Facebook. Sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor Rojas, por su excelente presentación. Realmente es un trabajo muy apreciable dotar todas estas directrices, el ímpetu impreso para realizar todas estas pruebas y reunir a tantos equipos a nivel nacional, mostrarnos sus resultados y abrir, por supuesto, mayores posibilidades a continuar con líneas de investigación en este campo. Hemos tenido muchos comentarios, inquietudes también por Facebook, entre ellas algunas solicitudes también, como consultas acerca de que si en un futuro va a poder realizar ponencias específicas acerca del ensayo CPTU. Y también tengo una consulta de Ernesto Vega, si en su perfil comparativo entre el SPT y el CPT, ¿qué tipo de correlación empleó para obtener esta similitud? Y si podría recalcar nuevamente qué parámetro del CPT está mostrando. Claro que sí, ingeniero.
a volver a mi presentación. Un saludo, ingeniero Vega, si no he escuchado mal. Voy a volver a compartir la presentación para volver justamente a esa parte. Les pido un poquito de paciencia. Debido al tiempo lo he hecho un tanto rápido. Le pido mis disculpas, pero ahora sí lo voy a mostrar. ¿De acuerdo? Aquí está. Estoy compartiendo mi pantalla y asumo que en este momento están volviendo a ver esto. Lo que yo he hecho en este caso es tomar los datos obtenidos por la Universidad Mayor de San Simón y por Impola, estos equipos ya calibrados en este caso, y lo que hemos generado es, mire, en función del número de golpes, hemos generado una tendencia. Es decir, voy a cambiar al puntero, una tendencia de por dónde va, por dónde podría ir. Mire, más o menos siguiendo la tendencia de los puntos, tal vez esto más aquí, un poco, siguiendo esta tendencia. Entonces, hemos generado una tendencia de cómo irían los puntos si todos pertenecerían a un solo sondeo, ¿no? Entonces, una tendencia con base a una nube de puntos. A continuación, bueno, aquí es la comparación solo con un punto. A continuación, lo que hemos mostrado es, este es el valor Q sub C, es decir, la resistencia a la penetración de la punta del cono, ¿no? Es el parámetro Q sub C que nos da la lectura de la punta del cono en el ensayo CPT. Entonces, el ensayo CPT no corresponde al número de golpes, porque para no alargar no he puesto aquí cuál es el valor de Q sub C, ¿no es cierto?, de esta penetración, que generalmente viene referido en megapascales, porque solo el objetivo era mostrar la tendencia. Mire, esta es la tendencia de uno de los ensayos CPT, donde en esa línea azul, más o menos, pero mire, sigue esta línea roja, ¿ya? Sigue esta línea roja, demostrándonos, por ejemplo, en esta zona principalmente, que sí existe esta caída de resistencia. Sí existe esta caída de resistencia. Entonces, este estrato de baja resistencia, en este caso la penetración del cono, también ha sido rescatada por la baja resistencia a la penetración de la cuchara de Terzaghi. Sin embargo, se ha perdido este punto. Esa era la comparación que yo había realizado, ingeniero Vega. Excelente. No sé, ingeniera Vizcarra, si tiene alguna otra consulta de la plataforma de Facebook. Por Facebook, más que todo solicitudes, muchos saludos y muchos agradecimientos. Ingeniero, ingeniero Salgueiro, no sé si tenemos alguna consulta más. Sí, la verdad que son muchísimas las consultas aquí dentro de la plataforma del Zoom. Voy a hacer una consulta más que es una consulta un poco local, digamos, en el ámbito tal vez de la parte occidental de Bolivia. Es el ingeniero Percy Flores, quien dice: a tiempo de agradecer la conferencia, me permito hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué los ensayos SPP recomendables en Cata? Carga, está perdiendo el efecto del confinamiento, ¿no? Entonces, usted, por ejemplo, imaginemos que va a hacer un ensayo hasta los 10 metros de profundidad. Si usted va a hacer un ensayo hasta los 10 metros de profundidad y logra, yo sé que en La Paz tienen esa gran capacidad de excavar los 10 metros de profundidad, pues usted va excavando y va liberando un gran trecho. No es lo mismo que perforar. No es lo mismo, porque en la perforación sigue teniendo esa zona de falla que se genera al introducir con golpes el tubo del SPT, sigue recibiendo ese confinamiento. En cambio, cuando usted libera totalmente este espacio, el valor de NSPT es mucho más bajo que el que usted te va a tener luego naturalmente, ¿no? Entonces, el ir liberando ese espacio de sobrecarga es como si usted estaría haciendo cada vez solo, y de hecho lo está haciendo a 1 metro de profundidad. ¿Cuál es la implicancia? Que la mayoría de las correlaciones, de las relaciones que se tienen, están hechas considerando que usted no va a liberar esa carga.
Entonces, al momento que aplica usted el número de golpes en ecuaciones que vienen de la experiencia de otros investigadores, estos otros investigadores han obtenido esa experiencia con un suelo que generaba esa sobrecarga lateral. Entonces, no es comparable el dato que usted tiene a la experiencia que se tiene como ingenieros geotécnicos. Entonces, ese es el problema de la carga, ¿no? De eliminar toda esa sobrecarga lateral. Excelente, muchas gracias, doctor Rojas. En principio, mil disculpas a la cantidad de gente que ha emitido sus consultas. Realmente no nos da el tiempo como para poder abarcar todas ellas. Hemos intentado agrupar en la medida de las posibilidades las consultas. Sin embargo, quisiera este ciclo de preguntas con una consulta del ingeniero Marcos Guillén de Honduras. Nos dice así: en nuestro país, en muchos proyectos, los ensayos SPT son utilizados de manera directa para el diseño de cimentaciones, con las variabilidades recién expuestas y con el ejemplo de Cochabamba. ¿Los ensayos SPT únicamente una forma de poder adquirir muestras inalteradas? Se tendría que realizar un estudio parecido al ejercicio de márgenes mayores y menores para conocer las variabilidades y tener capacidades de carga reales, o finalmente deberían ser los proveedores de los equipos los que deban especificar la variabilidad del equipo adquirido. A ver, en primer lugar, un saludo. Hace muchos años que no visito su país. Sí he estado en Tegucigalpa, ¿no? Como Ayahuela. Entonces es un lugar que aprecio, tengo un muy buen recuerdo de su país. Mire, estamos hablando de varias cosas. Es una pregunta muy compleja en su respuesta, pero que voy a tratar de darle un curso. ¿Cuál es la diferencia del SPT y el CPT? Ya, quiero invitarle a ver, no sé si puede ubicar, está compartido, es parte de unas clases de una maestría que yo dirijo. Está compartido en mi perfil de Facebook una charla del profesor Alejo Esfriso, que no es la de ayer, es una anterior, donde explica justamente esta variabilidad del SPT, cómo se debe tratar estadísticamente a través de los valores de covarianza, del BIAS, cómo lidiamos los ingenieros con los datos del SPT y esta variabilidad. Le pediría que vea esa presentación y va a tener las cosas muy claras. A ver, vamos entonces por orden. En primer lugar, los que construyen los equipos deben tener la responsabilidad de entregarnos un equipo con el dato de la eficiencia de energía. ¿Ya? Entonces, es cierto, es un poco como que cuando le llega a uno una computadora, lógicamente no tiene dentro el Office, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no tiene ningún sistema operativo? La ventaja que tienen algunas computadoras es que cuando uno compra una computadora de casa, ¿no? De una tienda comercial, viene por defecto como regalo el Windows y usted tiene un sistema operativo. Si no, no puede empezar. En el SPT, si usted le vende un equipo y no está calibrado, pues no puede empezar. Entonces, la responsabilidad de las empresas que venden los equipos debería ser entregada con un certificado de calibración. De hecho, sí lo hace. La empresa, no es publicidad, pero la empresa Dando, por ejemplo, es una empresa que ustedes conocen a nivel internacional, que fabrica los equipos, le otorga un certificado de calibración, es decir, le dice con qué energía golpea ese equipo. Entonces, hasta ahí la responsabilidad. La responsabilidad del ingeniero ya geotecnista, llamemos así, está en aplicar de manera correcta los coeficientes de seguridad. Ver la charla de Alejo Esfriso, que le indico que está en mi perfil, más o menos hace un mes, tiene que bajar un poco, está alojada en el YouTube. Entonces, ver la responsabilidad del conocimiento que debe tener el ingeniero geotecnista para darle el factor de seguridad necesario, el margen de seguridad necesario a un equipo SPT. Si usted utiliza un ensayo triaxial, por ejemplo, ese factor es menor. Si usted utiliza un ensayo CPT, ese factor es menor. Entonces, ahí va la responsabilidad. Respecto al cálculo de la capacidad de carga. El cálculo de la
capacidad de carga también le puede dar valores más conservadores, le puede dar valores menos conservadores de acuerdo a la teoría de cálculo que él utilice. Entonces, la responsabilidad de una persona que hace es conocer varias teorías de cálculo, un set de teorías de cálculo, y a través de la literatura y de que cada que se le presente un proyecto, calcular con todas, irse familiarizando cuáles son, para la zona donde usted habita, cuáles son las que les dan valores mucho más conservadores, prácticamente antieconómicos, que no los debería usar, y valores menos conservadores que son más eficientes. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad la vamos a ir distribuyendo de esa manera, ingeniero. Un saludo hasta Honduras. Muchas gracias. Todas las preguntas. Quiero agradecerle a nombre de la organización, de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, su brillante exposición, por la transmisión de estos conocimientos. Ha tocado un tema que creo que es fundamental dentro de la geotecnia y su relación con la ingeniería estructural, ¿no? La charla de hoy, la exposición ha sido el ensayo SPT, ejercicios comparativos, donde ha podido mostrar cuáles son las limitaciones y las fortalezas que tiene el ensayo SPT. Le quedamos muy agradecidos por sus explicaciones. Quisiera darle la oportunidad de poder despedirse de esta audiencia tan numerosa que lo ha seguido durante estas pues más de hora y media de charla, con una media de aproximadamente 700 personas siguiendo esta exposición entre la plataforma Zoom y la plataforma Facebook. El doctor Rojas, tiene usted la palabra antes de que procedamos a la clausura del evento. Bueno, muchas gracias, ingeniero Salgueiro. Lo que quiero decir es que mi exposición, si bien la primera parte es muy personal, la segunda corresponde a un equipo de trabajo. Cuando nosotros combinamos el interés común, el interés de todas las personas hacia un mismo punto y nos ayudamos y colaboramos, pero todos podemos llegar a este tipo de información que luego debe ser divulgada como lo hemos hecho ahora sin costo. Nuevamente, debo reconocer que este trabajo ha sido realizado gracias a la cooperación de todas las personas que he mencionado. Una persona solo no puede hacer esto. Así que les invito a ustedes nuevamente en el futuro a unirse desde donde les toque, laboratorios, empresas, al próximo taller nacional que vamos a organizar. Este trabajo lo necesitamos un poco más de tiempo para ir avanzando porque está acompañado de ensayos de laboratorio que han sido realizados en los laboratorios de la Universidad Mayor de San Simón y en el laboratorio Impola de ensayos triaxiales, ensayos de consolidación, ensayos de carga de placa. Así que esto es solo un poco del trabajo. Entonces, únansenos todos, como decimos en la sociedad, Bolivia somos todos, desde Cobija hasta Tarija, pero vista la gran acogida en los otros países, podemos decir que Sudamérica y Latinoamérica somos todos. Muchas gracias por su atención.